A veces, las historias de fe más grandes no comienzan con victorias, sino con pérdidas. No nacen en palacios ni en altares, sino en lágrimas derramadas en caminos polvorientos. Así comienza la historia de Ruth, una mujer moabita cuya fidelidad en medio del dolor se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores de la Escritura. La escena inicial es oscura. Noemí, una israelita, había salido de Belén con su esposo y sus 2 hijos para sobrevivir a una gran hambre. Buscaron refugio en Moab, tierra extranjera, pero allí encontraron aún más dolor. Primero murió Elimelec, el esposo de Noemí. Después murieron también sus 2 hijos, Malón y Kelión, dejando a sus esposas viudas. Noemí quedó sin marido, sin hijos y sin futuro. Era una pérdida triple, casi insoportable. La Biblia dice que Noemí decidió volver a Belén, porque oyó que el Señor había visitado a su pueblo y había dado pan nuevamente. Sus 2 nueras, Ruth y Orfa, comenzaron a acompañarla en el camino. Pero Noemí, llena de amargura, trató de convencerlas de regresar a sus familias. «Volveos, hijas mías, ¿para qué habríais de venir conmigo? ¿Tengo yo aún hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?» Ruth 1:11. Orfa lloró, besó a su suegra y volvió a su tierra. Pero Ruth se mantuvo firme, y entonces pronunció una de las declaraciones de lealtad más hermosas de toda la Biblia. «No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Ruth 1:16. Ese momento es grandioso. Ruth no tenía obligación de seguir a Noemí. Era moabita, podía haber regresado con su familia y quizá casarse otra vez. Pero eligió quedarse. Eligió el camino difícil, la vida incierta, la jornada sin promesas. Todo lo que tenía era su fidelidad. Y fue esa fidelidad la que abrió un nuevo camino, no solo para ella, sino para generaciones enteras. Aquí aprendemos que la verdadera lealtad no es conveniente, sino sacrificial. Ruth siguió a Noemí no porque tuviera algo que ganar, sino porque había amor y compromiso. La fidelidad verdadera es permanecer incluso cuando no hay recompensas visibles. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió. Noemí estaba irreconocible, marcada por la amargura. Ella misma dijo: «No me llaméis Noemí, agradable, llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». Ruth 1:20. Pero junto a ella, silenciosa y firme, estaba Ruth, la extranjera que eligió no abandonarla, que eligió un futuro incierto en lugar de la seguridad de su tierra natal. Este inicio de la historia nos muestra que Dios muchas veces escribe sus mayores milagros a partir de escenarios de dolor. Lo que parecía solo tragedia era, en realidad, el inicio de una línea de promesa. Y todo comenzó con una decisión. Ruth eligió quedarse. El corazón de Ruth nos revela que la fidelidad es una de las virtudes más poderosas que podemos ofrecer. Su elección nos inspira a reflexionar. ¿Cuántas veces abandonamos caminos difíciles en busca de lo fácil? ¿Cuántas veces renunciamos a compromisos o incluso a la fe porque el peso parece demasiado grande? Ruth nos recuerda que hay bendición en la perseverancia, que el amor fiel es más fuerte que la lógica y que las decisiones tomadas en lágrimas pueden abrir puertas hacia destinos que jamás imaginamos. La decisión de Ruth de seguir a Noemí no fue solo un acto de lealtad familiar, fue un acto de fe radical. Ella no solo eligió a su suegra, eligió al Dios de Israel. Y eso marcó un antes y un después en su historia. Ruth dejó atrás a sus dioses, su cultura, su seguridad y hasta su identidad nacional para abrazar una nueva fe. Su declaración: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios», Ruth 1:16, es más que un voto de amor a Noemí, es una confesión de fe. En ese momento, Ruth se convirtió en extranjera en todos los sentidos. Al llegar a Belén, era mujer, viuda, pobre y moabita. Todo esto la colocaba en el margen de la sociedad.
Los moabitas tenían una historia de enemistad con Israel. Eran vistos con recelo y desprecio. Y, sin embargo, ella cruzó esa frontera cultural y espiritual porque había creído en el Dios verdadero. La fe de Ruth fue más fuerte que cualquier prejuicio, más fuerte que cualquier barrera. Esta decisión nos recuerda que la fe auténtica siempre implica dejar algo atrás. Abraham dejó su tierra. Moisés dejó el palacio de Egipto. Los discípulos dejaron sus redes y su sustento. Ruth dejó su tierra natal y sus dioses. La fe siempre nos llama a cruzar fronteras, las de la comodidad, las de la seguridad, las de lo conocido. La fe siempre nos invita a caminar hacia lo incierto, confiando en que Dios estará allí. La llegada de Ruth a Belén fue un acto silencioso pero lleno de significado. Imaginemos la escena. Dos mujeres solas entrando a la ciudad en el tiempo de la cosecha de la cebada. El contraste era enorme. Para Noemí, todo era amargura. Pero para Ruth era una nueva oportunidad. La fidelidad la había llevado hasta allí, y ahora la fe la sostenía. Ruth decidió trabajar recogiendo espigas detrás de los segadores, una práctica permitida por la ley de Moisés para los pobres y extranjeros. Levítico 19, 9, 10. Allí, en medio del campo, se encontró con Boaz, un hombre rico y respetado, pariente de Elimelec. La Biblia relata: y aconteció que partió y fue, y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que la suerte la llevó a la parte del campo de Booz. Ruth 2, 3. La frase, la suerte la llevó, nos muestra la providencia divina. No fue casualidad que Ruth llegara al campo de Booz. Fue la mano de Dios guiando sus pasos. Ella había decidido confiar en un Dios que apenas estaba conociendo, y él respondió abriéndole camino. Cuando Booz la vio, preguntó quién era esa joven que espigaba. Al escuchar su historia, quedó impresionado por su fidelidad. Booz mismo le dijo: «Sea el Señor galardonador de tu obra, y tu remuneración sea cumplida del Señor Dios de Israel, debajo de cuyas alas has venido a refugiarte». Ruth 2:12. Estas palabras son extraordinarias. Booz reconoció que Ruth, la extranjera, había buscado refugio bajo las alas de Dios. Y eso es exactamente la fe: correr hacia los brazos del Señor y confiar en su protección. La imagen de las alas nos recuerda a los salmos: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91, 4. Ruth no solo buscaba sobrevivir, buscaba protección en el Dios que había prometido cuidado a su pueblo. Y esa fe la estaba sosteniendo en tierra extranjera. La historia de Ruth nos muestra que la fe verdadera no se mide por el conocimiento teológico, sino por la confianza práctica. Ella no sabía todo sobre la ley de Moisés ni sobre las tradiciones de Israel, pero sabía que Dios era real y confió en él lo suficiente como para dejarlo todo. Esa confianza se expresó en su trabajo humilde, en su perseverancia diaria, en su disposición a vivir bajo la providencia divina. Aquí encontramos una lección poderosa. La fe que cruza fronteras es aquella que actúa aun cuando no tiene todas las respuestas. Muchas veces queremos tener todo bajo control antes de dar un paso, pero la fe genuina da el paso sin conocer todos los detalles. Ruth no sabía cómo sería aceptada en Belén, no sabía cómo sobreviviría, no sabía qué futuro tendría, pero dio el paso. El testimonio de Ruth también nos desafía en un mundo donde la comodidad muchas veces vale más que la fidelidad. Ella nos enseña que creer en Dios significa arriesgarse, significa estar dispuesto a ser extranjero a los ojos de muchos, significa cruzar las fronteras del orgullo, del miedo, de la cultura, de las expectativas humanas, para abrazar el propósito de Dios. La fe de Ruth fue recompensada. Lo que comenzó como un acto de supervivencia en los campos se transformó en una historia de redención. Booz se convirtió en su protector y más tarde en su esposo, cumpliendo la ley del pariente redentor. De ese matrimonio nació Obed, padre de Isaí, abuelo del rey David.
Y siglos más tarde, de esa misma línea, nacería Jesús, el Salvador del mundo. ¡Qué grandeza! Una mujer extranjera, marcada por la pérdida, por la pobreza y por las fronteras sociales, se convirtió en parte del linaje del Mesías. Todo porque decidió cruzar la frontera de la fe y refugiarse bajo las alas de Dios. La conclusión de este segundo tópico es clara. La fe no conoce límites geográficos ni culturales. Dios no mira la nacionalidad ni el pasado, sino el corazón dispuesto a confiar. Ruth nos enseña que la fe que cruza fronteras abre puertas de bendición que alcanzan generaciones. Hoy también estamos llamados a cruzar fronteras. Tal vez no sean físicas, sino espirituales. Fronteras del miedo, de la incredulidad, de la comodidad. El desafío es el mismo: atrevernos a confiar en el Dios que abre caminos en medio de la incertidumbre. La historia de Ruth alcanza su punto culminante en un desenlace que ningún espectador de la época habría imaginado. Una mujer extranjera, viuda, pobre y sin herencia aparente, se convierte en pieza clave del plan de Dios para la redención de la humanidad. Lo que comenzó como un camino de dolor y pérdida se transformó en una historia de esperanza y victoria. El mensaje final es claro: la fidelidad a Dios nunca es en vano. Después de que Ruth decidió permanecer junto a Noemí y confió en el Dios de Israel, el Señor comenzó a abrir puertas. Su diligencia en los campos, su humildad al espigar y su fe silenciosa captaron la atención de Booz, un hombre íntegro y respetado en Belén. Booz no solo admiró su trabajo, sino su fidelidad hacia Noemí y hacia Dios. La Escritura muestra que su bondad hacia Ruth no fue casualidad, sino respuesta a la providencia divina. El papel de Booz como pariente redentor es fundamental en esta historia. Según la ley de Israel, un pariente cercano podía redimir la herencia de un difunto y tomar a su viuda como esposa para preservar el nombre de la familia. Levítico 25:25, Deuteronomio 25:5-6. Ruth, guiada por Noemí, siguió este camino y se presentó humildemente ante Booz. Su acto no fue movido por ambición, sino por confianza en la provisión de Dios. Booz aceptó con honor y amor este papel. Primero resolvió los asuntos legales con otro pariente más cercano que tenía prioridad, y luego tomó a Ruth como esposa. El pueblo de Belén fue testigo y pronunció una bendición: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Ruth 4:11. ¡Qué contraste! Ruth, la moabita extranjera, era comparada con las matriarcas de Israel. Lo que comenzó con sospechas hacia una forastera terminó en reconocimiento público de su valor. De la unión de Ruth y Booz nació un hijo llamado Obed. Y aquí aparece el toque divino que convierte esta historia en un relato de promesa eterna. Obed fue padre de Isaí, y este fue padre del rey David. Y de la descendencia de David nacería Jesucristo, el Mesías, Salvador del mundo. Ruth, la mujer extranjera que eligió fidelidad en medio de la pérdida, se convirtió en parte del linaje del Hijo de Dios. Este desenlace nos enseña varias verdades profundas. 1. La fidelidad abre caminos inesperados. Ruth no buscaba grandeza ni posición. Solo eligió amar, servir y confiar en Dios. Sin embargo, el Señor la levantó hasta incluirla en la genealogía del Mesías. Sus decisiones de lealtad en lo pequeño se transformaron en herencia eterna. 2. Dios honra la fe de quienes se refugian en Él. Booz lo declaró claramente. Ruth había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Ruth 2:12. Y ese refugio resultó ser más grande de lo que ella podía imaginar. Dios no solo la sostuvo en medio de la adversidad, sino que la exaltó en su plan redentor. 3. El plan de Dios rompe fronteras. Ruth era moabita, y los moabitas no tenían parte en la congregación de Israel según la ley. Deuteronomio 23:3. Pero la gracia de Dios rompió ese muro y la incluyó en la historia de salvación.
Esto anuncia ya lo que Cristo haría siglos después: abrir el Evangelio para todas las naciones. Hur. La fidelidad no solo transforma el presente, sino que impacta generaciones. La elección de Ruth no solo bendijo su vida y la de Noemí, sino que dejó una huella en la historia. Su nombre aparece en Mateo 1 como parte de la genealogía de Jesús. Una mujer extranjera, en un libro lleno de reyes y profetas, es recordada porque eligió ser fiel. La conclusión de la historia de Ruth es profundamente inspiradora. Nos muestra que no importa cuán oscuro sea el inicio, Dios puede dar un final glorioso. No importa cuán grandes sean las pérdidas, Él puede convertirlas en promesas. No importa de dónde vengamos, su gracia puede llevarnos a lugares que jamás soñamos. La fidelidad de Ruth nos desafía en nuestra vida diaria. Quizá no enfrentamos las mismas circunstancias, pero sí decisiones similares: permanecer o abandonar, confiar o retroceder, adorar o quejarnos. Y su ejemplo nos anima a elegir la fidelidad, aun cuando el camino parece incierto. Así como Ruth, muchos de nosotros hemos tenido que dejar cosas atrás: un pasado doloroso, costumbres, relaciones, incluso identidades que no reflejan el propósito de Dios. Pero cuando lo hacemos, descubrimos que la fe abre un nuevo camino, lleno de esperanza y propósito. La historia de Ruth comienza con hambre, luto y amargura, pero termina con redención, promesa y esperanza. Comienza con una extranjera viuda en tierra extraña y concluye con una mujer incluida en la genealogía del Rey de Reyes. Comienza en lágrimas y termina en adoración. La lección para nosotros es clara: la fidelidad en medio de la prueba nunca pasa desapercibida para Dios. Cada acto de amor, cada paso de fe, cada decisión de permanecer será recompensado en su tiempo perfecto. Hoy, la voz de esta historia nos llama: sé fiel, incluso en la pérdida. Sé fiel, incluso en la incertidumbre. Porque el Dios que recompensó a Ruth sigue siendo el mismo, y su gracia nunca falla. Que al mirar nuestra vida podamos escuchar en el corazón la misma invitación que Ruth aceptó: cruzar fronteras, confiar en Dios y descubrir que la fidelidad abre caminos hacia promesas eternas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para recibir más mensajes de fe, y compartir este video con alguien que necesite recordar que la fidelidad a Dios siempre abre un nuevo camino.